Buenos días, personas del mundo viviente. Hoy es 8 de septiembre y en vez de echarte burros para que patees, te voy a soltar conocimiento a toda madre. Escucha de todo. Escucha de todo. ¿Escuchaste eso? No, porque no estabas oyendo. Ahora, a mí me encanta la música. La música es mi vida. La adoro y sin ella no puedo vivir. Sin embargo, yo sé que es una respuesta popular y se van a estar preguntando cómo hace mi respuesta diferente a todos que dicen lo mismo. Porque déjame decirte una cosa, yo escucho mucha gente que dice, yo escucho de todo, y es una total mentira. Ya hoy les vengo a soltar todo el asuntito encima, y por todo encima me refiero a rock, hip hop, reggaetón, rap, pop, electrónica, clásica, country, blues, punk, metal, ¡Sairako! Se le pregunta el millón, ¿por qué debería preocuparme por escuchar todos estos géneros? Y más. Déjame responderte, porque te hará un mejor fan, te ayudará a apreciar más la música. No puedo empezar a contarles qué tan molesto es tener una conversación con gente sobre un género en específico. Ellos me dan esta mirada de tonto como si tuviera otra cabeza. Esta estupidez musical tiene que parar. Escucha de todo. Esto no tiene que decir que te tiene que gustar todo. Déjeme dejar esto bien claro. Escucha de todo tipo de música para poder incrementar tu conocimiento y variedad musical. Ahora, yo sé que no te va a gustar todo lo que escuches, y eso está bien. Eso es un procedimiento que hemos repetido desde que éramos bebés. Comías algo, si te gustaba, te lo seguías comiendo. Si no, tu madre te obligaba a que te lo tragaras de todos modos. No, pero hablando en serio, una de las mejores partes de escuchar todo es que la música que tú ya escuchas la vas a poder apreciar de una forma más grande. La mejor parte de escuchar música de todo, la mejor parte de escuchar de todo es que ampliará tu conocimiento musical aún más. Mucho más. Es una genial arma mental y social para tener en tu arsenal. Dime. Soy un rapero. No tienes idea de lo chingón que es ser esa persona entre tus amigos con la cual siempre van y siempre cuentan para preguntarles sobre una banda, un artista, un álbum, una canción. Todos tus amigos y toda la gente que conozcas te van a empezar a creer como una especie de gurú musical, o en algunos casos un hipster. Y eso es algo que definitivamente vas a querer sentir. Escucha de todo. Algo bastante importante y que necesito que te metas en la cabeza. Nunca, déjame decir una vez, nunca le digas que no a una banda, a un artista o a un género solo porque a tus amigos no les gusta, o porque no la pasan en la radio, porque no es popular. La mayoría de la gente que odia a Justin Bieber, Katy Perry, Lady Gaga son gente que decidió no meterse bien en su música porque sus amigos les dijeron que esa música apesta. Eso no está chido. Una de las mejores partes de escuchar de todo es que podrás formar tu propia opinión y nadie te podrá decir que está bien o que está mal. Yo no he hecho secreto que bandas en lo personal no puedo aguantar, pero eso no quiere decir que te voy a respetar menos a ti porque tú sí las oigas. O sea, ¿quién soy yo, chingos? ¿Quién chingados somos todos para poder andarnos juzgando por lo que nos gusta? Que tú vas a poder escuchar de todo y decidir ahí qué te gusta, y de eso decidir qué está chido y qué no está. No a todos nos gusta la pizza con pepperoni, pero eso no lo hace una mala persona. Y eso es lo mismo con la música. Solo porque no te gusta la misma música que tus amigos o a tus compañeros o a tu personal en el trabajo, no te convierte en una mala persona. Solo adquiriste un nuevo gusto y eso es completamente entendible en el mundo de la música. ¡Demonios! Esa es la razón por la cual existen tantos géneros. Toda la gente que tiene un grupito o una banda o que alguna vez tuvo, saben de qué estoy hablando. Porque esta gente decide especificarse en un género o ya decidir juntar varios géneros con algo original y ya crear algo nuevo. Así es como se crean muchos géneros. Y no pienses por un segundo, tú, Luis, que solo por tocar ese género en específico te prohíbe escuchar el resto. ¿Sabes por qué? Porque una banda está compuesta de músicos y los músicos pueden entender que toda la música merece ser checada y respetada. Voy a terminar esto diciendo una vez más: escuchen de todo. Gente, hay todo un mundo de sonido allá afuera el cual así es, me incluyo yo, no hemos descubierto. Vayan y descubran algo nuevo, o tal vez revisiten un género o una canción o un álbum, un artista el cual nunca les dieron una oportunidad porque alguien más creyó que era malo, porque tú tal vez creías que era malo, y dan una oportunidad. Quién sabe, tal vez termine gustando. Algunas cosas te van a gustar, otras cosas no te van a gustar, pero al menos sabrás que llegas a esa conclusión tú solo. Conviértete en el dueño o dueña de tus gustos. Y si no lo había dicho antes, escuchen de todo.